¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas viven rodeadas de milagros y otras parecen estar siempre un paso atrás del cielo? No te engañes. No es favoritismo divino. Es principio espiritual. Y hay más. Lo que vas a escuchar aquí puede incomodarte, pero también puede destrabar tu vida entera. La verdad es que hay gente orando demasiado, ayunando demasiado, declarando promesas, pero bloqueada. ¿Sabes por qué? Porque existen canales invisibles que bloquean el actuar de Dios dentro de nosotros. Y lo peor, son canales que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que están abiertos. El milagro no deja de suceder porque Dios no quiere, sino porque nuestra alma está en desacuerdo con lo que el cielo quiere derramar. Ahora prepárate. Este video no es para entretenerte, es para confrontarte. Vas a descubrir por qué el odio, el miedo, el complejo de inferioridad y la culpa son saboteadores de milagros. Vas a entender cómo hasta tu lenguaje, tus pensamientos y tus creencias están moldeando tu realidad, para bendición o para maldición. Y antes de que pienses, esto no es para mí, sí lo es. Porque si haces clic en el video equivocado, lo cierras. Pero si es el cielo hablando contigo, tu espíritu lo reconoce. Y si llegaste hasta aquí, algo ahí dentro ya entendió que es hora de romper con lo que impide que la prosperidad, la fe viva y los milagros fluyan. Entonces siéntate, respira profundo y abre el corazón, porque lo que viene ahora puede ser exactamente lo que necesitabas para cambiar las cosas. Y todo comienza por el lugar donde menos se espera. Vamos a hablar sobre los 4 canales que impiden que los milagros de Dios fluyan en nosotros, y me atrevo a decirte que el tercero es el más subestimado, pues nadie se lo imagina. Mira qué serio es esto. No es casualidad que estés aquí. Esta lección de hoy contiene la señal exacta que Dios quiere mostrarte. Antes de comenzar este viaje espiritual, quiero invitarte a escribir ahora en los comentarios la frase «Dios me habla». Esta simple actitud es una señal de fe y de apertura para escuchar lo que el cielo desea decir. Muchos que siguen este canal lo hacen porque, desafortunadamente, no tienen una red de apoyo, alguien para aconsejar, y cuando comentas, das like y te suscribes, fortaleces este ambiente de comunión, llevando esperanza a quien la necesita. Cada Dios me habla que escribes es como una antorcha encendida, iluminando el camino no solo para ti, sino también para muchos que vendrán después. Por lo tanto, mantente firme. El primer canal, el odio. El primer canal del que hablaremos es del odio. Este es como una semilla de escasez plantada en el corazón. Aunque la persona ore, ayune, lea la Biblia y declare palabras hermosas, si esa raíz amarga está viva dentro de ella, la maldición continúa activa. Dios no opera milagros en un terreno donde el rencor aún reina. Es como tratar de plantar flores en suelo contaminado. Por más bella que sea la semilla, no crecerá. Y por eso muchos viven esperando bendiciones que nunca llegan, no por falta de fe, sino por exceso de resentimiento. La Biblia es directa. El que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 1 Juan 3:15. Fuerte, ¿verdad? Pero necesario. El Espíritu de Dios no comparte morada con el espíritu de venganza. Mientras haya resentimiento, no hay espacio para el milagro. No sirve declarar prosperidad con la boca si el corazón aún está lleno de veneno. Es curioso cómo algunas personas piensan que perdonar es darle la razón al otro. No es así. Es darse libertad a sí mismo. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera. Y mientras tanto la vida se detiene, la prosperidad se traba, la realización se estanca y la fe se convierte en solo ritual, sin efecto. ¿Has visto gente que no sale del lugar por años?
Investiga la raíz. Casi siempre hay resentimiento ahí. ¿Quieres un ejemplo práctico? Comienza orando por quien te hirió. No necesitas sentir ganas. Hazlo aunque no tengas ganas. Ora por bendiciones sobre esa persona. Haz esto 7 días. ¿Parece difícil? Lo es. Pero los milagros raramente florecen en la comodidad. Este pequeño acto rompe cadenas invisibles y limpia los cielos sobre ti. Donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, hay milagros. Imagina una represa bloqueada. Así es como actúa el rencor en el mundo espiritual. El río de la bendición quiere fluir, pero no encuentra camino. De ahí viene la escasez emocional, financiera, familiar. Y la persona comienza a culpar a Dios, pero Él está diciendo: hijo, libera, dame espacio. El perdón es el hacha que rompe esa represa, y cuando eso sucede, la prosperidad corre suelta como agua viva. Algunos dicen: pero no puedo olvidar. Y nadie te está pidiendo eso. Dios no exige amnesia, Él exige decisión. El perdón es más elección que emoción. Es posicionarse con fe, diciendo: yo libero aunque duela. Y el Espíritu de Dios honra ese gesto. Con el tiempo, el recuerdo pierde el peso. El alma se desinfla y lo que parecía imposible se convierte en testimonio. Ahora piensa en una casa cerrada por dentro. El resentimiento es esa cerradura. Puedes tener la llave en la mano, la fe, pero si no giras esa cerradura no entra luz. Hay gente pidiendo milagro, pero sosteniendo el rencor con tanta fuerza que hasta Dios respeta y espera. Soltar es el primer paso para vivir la libertad, y la libertad es el ambiente donde la realización brota. Hay un versículo poco comentado que dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6:14. Ahora imagina lo contrario. ¿Percibes la seriedad de esto? No es sobre justicia humana, es sobre no bloquear el cielo. El perdón abre portales. Es como dar permiso para que el Espíritu de Dios se mueva en áreas que estaban clausuradas. Y si aún sientes que no puedes perdonar, comienza pidiendo fuerzas. Ni eso necesitas hacerlo solo. Di: Dios, yo quiero, but no puedo. Esa oración por sí sola ya es una ruptura espiritual. Y cuando comienzas ese proceso, algo invisible comienza a suceder. Las cadenas caen, las puertas se abren, las bendiciones olvidadas son liberadas. El milagro comienza ahí. Es gracioso como queremos ver a Dios en grandes manifestaciones, pero Él casi siempre comienza en los detalles, y el perdón es un detalle que lo cambia todo. No esperes sentir, decide, y te darás cuenta de que las palabras que lanzas pasan a crear una nueva realidad, un campo fértil para que la prosperidad florezca. Pero esto es solo el comienzo. Porque a veces, después del resentimiento, viene otro bloqueo invisible, aún más sigiloso. El segundo canal, el miedo. El miedo es un saboteador silencioso. No grita, no patalea, susurra, y justamente por eso es tan peligroso. El miedo convence a la persona de que está siendo prudente, cuando en realidad está siendo paralizada. ¿Cuántos sueños no salen del papel por causa del miedo a la escasez? ¿Cuántas ideas mueren antes de nacer por causa del miedo al fracaso? El miedo es maestro en camuflar la maldición con el manto de la lógica. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Este versículo debería estar pegado en el espejo de todo el mundo. El miedo no viene de Dios, la fe sí. La fe activa el milagro, el miedo lo bloquea. El miedo hace que la persona dude de lo que Dios ya confirmó. La hace cuestionar lo que ya fue declarado. Y entonces, aunque tenga palabra, no tiene realización. ¿Sabes ese impulso que late en el corazón y dice ve? El miedo es el freno que trata de silenciar esa voz.
¿Cuántas veces sentiste que era el momento, que el Espíritu de Dios te estaba guiando, pero el miedo te convenció de esperar un poco más? Ese esperar es uno de los disfraces preferidos del miedo. Él sabe que si logra aplazarte hoy, tal vez te impida para siempre. Miedo de equivocarse, miedo de parecer tonto, miedo de no ser suficiente, miedo de que falte. Todo eso es la antítesis de la prosperidad, porque la prosperidad exige riesgo. No existe cosecha sin siembra y no existe siembra sin fe. ¿Quieres ejemplo? Emprender, invertir en algo nuevo, abrir un proyecto, hacer una oración audaz. El miedo dice, ¿y si sale mal? Y la fe responde, ¿y si sale bien? Ahora entiende esto. El miedo alimentado con pensamientos se convierte en una fortaleza, una prisión invisible. La persona ora por milagro, but vive encerrada en él. ¿Y si pierdo todo? ¿Y si nadie me apoya? ¿Y si Dios no me responde? Esto crea un ambiente interno donde el poder de la palabra lanzada pierde fuerza, porque la boca profesa fe, pero el corazón alimenta duda. La Biblia dice que Pedro caminó sobre las aguas hasta que tuvo miedo. El milagro estaba sucediendo, pero cuando miró el viento, se hundió. Mateo 14:30. El miedo cambia el enfoque. En lugar de mirar a Jesús, la persona mira la posibilidad del fracaso. Y en ese momento, lo sobrenatural se retira, no por falta de poder de Dios, sino por falta de confianza humana. ¿Quieres combatir el miedo? Exposición y verdad. Enfrenta pequeñas cosas todos los días. Habla en público. Intenta algo nuevo. Asume una responsabilidad diferente y sobre todo, alimenta tu mente con lo que fortalece. Lee el libro El coraje de ser imperfecto, de Brené Brown. Escucha testimonios de fe. Ve cómo personas comunes vivieron milagros porque se atrevieron a dar un paso. El miedo es una prisión emocional que necesita confrontación espiritual. El Espíritu de Dios no se mueve en ambientes donde el miedo manda. Es necesario declarar, yo elijo confiar. Aunque tiembles, declara. Aunque sin garantía, avanza. Porque la fe no necesita certezas humanas. Se sostiene en las promesas divinas, y cuando actúas, el cielo actúa contigo. Las palabras crean realidades, incluidas las que el miedo construye. Si tu boca vive diciendo eso no es para mí, no tengo capacidad, voy a fracasar. Cuidado, estás creando el mundo donde vas a vivir. Cambia el lenguaje. Di, yo puedo, yo logro, Dios está conmigo. Esto no es autoayuda. Es alineación espiritual. Y cuando el lenguaje cambia, el milagro se acerca. Pero mira bien, a veces el miedo no viene solo. Anda de la mano con algo aún más profundo, más silencioso. Algo que muchos confunden con humildad, pero que en realidad es un gran ladrón de bendiciones. El tercer canal, el complejo de inferioridad. Hay gente que hasta cree que Dios hace milagros, solo que no cree que Él los haría por ella. Este es el veneno del complejo de inferioridad. Es un tipo de pobreza emocional disfrazada de humildad. La persona piensa que está siendo modesta, cuando en realidad está diciendo, Dios, no soy digno de lo que el Señor tiene para mí. Esto traba el flujo de bendiciones, porque el cielo se mueve por fe, no por lástima, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Si la persona cree que no merece, su realidad va a confirmar esa creencia. Aunque todas las promesas estén al alcance, ella se va a sabotear inconscientemente, va a rechazar oportunidades, va a huir de conexiones, va a perder puertas abiertas por no sentirse a la altura. La maldición del no soy capaz crea ciclos de escasez. La fe verdadera no es solo creer en Dios, es creer que Él habita en ti. El Espíritu de Dios no hace morada en vaso quebrado por rechazo, y si lo hace, es para restaurar.
El milagro comienza cuando la persona se mira en el espejo y dice: yo soy amado, yo soy elegido, yo soy parte de la promesa. Este tipo de afirmación espiritual cambia la atmósfera, abre espacio para realización de verdad. ¿Has visto alguna vez una herencia ser recibida por alguien que no sabía que era heredero? Es raro, ¿verdad? Espiritualmente, sucede todo el tiempo. Gente que tiene derecho a la prosperidad, pero vive como esclava de la escasez por no reconocerse como hijo. La Biblia dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Pero si no te ves como heredero, vives como siervo. Este complejo muchas veces nace de palabras que escuchamos en la infancia. No eres lo suficientemente bueno. Eso no es para ti. Fulano es más inteligente. Estas maldiciones emocionales se convierten en verdades internas y después de un tiempo, la persona ni siquiera necesita a alguien más para disminuirse. Lo hace sola y el milagro se queda siempre distante porque la fe necesita identidad sanada. ¿Quieres un ejercicio práctico? Cada vez que sientas que no eres digno, lee Efesios 1 en voz alta. Declara sobre ti lo que Dios ya declaró. Cambia el pensamiento de escasez por palabras de vida. Repite: soy bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Di: fui elegido antes de la fundación del mundo. Esto no es vanidad, es verdad bíblica, y la verdad liberta. La realización está directamente ligada al merecimiento espiritual. No es merecimiento por obras, sino por filiación. Si tienes un hijo, ¿le darías solo lo básico? Claro que no. Le darías lo mejor posible. Ahora piensa, ¿por qué Dios haría diferente contigo? La respuesta está en la forma como te ves. Quien se ve como basura rechaza el oro, y el cielo no obliga a nadie a ser bendecido. Hay gente que hasta tiene talento, visión, hasta recibe palabras proféticas, pero el complejo bloquea la cosecha. Ella dice amén, pero allá en el fondo piensa: esto es demasiado grande para mí, y entonces no se mueve, porque no cree que merece prosperidad ni que es canal de milagro. Y Dios, que respeta el libre albedrío, espera que la mente cambie, espera que la identidad se alinee con la promesa. Mira lo que Jesús hizo con Pedro. Aunque él lo negó, Jesús lo restauró y dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. O sea, aún con fallas, Pedro era merecedor, no por ser perfecto, sino por ser llamado. Así es contigo. Lo que te califica no es tu desempeño, es tu propósito. Y esto necesita entrar en el alma como verdad. Solo así el milagro encuentra espacio. ¿Y sabes qué es curioso? El próximo bloqueo parece lo opuesto de este, pero en realidad son primos hermanos. Porque mientras el complejo dice: yo no merezco, el próximo canal dice: la culpa siempre la tienen otros. Una trampa tan sutil como poderosa y tan peligrosa como las anteriores. El cuarto canal: la culpa. La culpa es como un virus espiritual. Se instala despacio, se alimenta del pasado y cuando menos te das cuenta, consume todo el valor. Peor aún es cuando se disfraza de virtud. Soy así porque sufrí demasiado. Mi vida no avanza porque todos me hirieron. La persona pasa a vivir como víctima de las circunstancias y en ese papel pierde el poder de cambiar. Dios no actúa donde hay victimismo. Él actúa donde hay responsabilidad. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9. Así de simple. Pero el victimismo complica. La culpa mal resuelta se convierte en justificación para el estancamiento. La persona no prospera, no realiza, no ora con fe, porque se siente indigna o injusticiada. El victimismo la convence de que nada se puede hacer y así entrega el control de su propia vida a terceros. Hay gente que carga traumas reales,
dolores profundos, abusos, pérdidas, injusticias, pero una cosa es sufrir, otra es definirse por el dolor. Cuando alguien se apega a la identidad de víctima, se apega a la escasez, crea una teología emocional donde la bendición es para quien no sufrió. Y eso es mentira. El Espíritu de Dios se mueve especialmente en los que fueron heridos, pero que decidieron no esconderse en la herida. ¿Quieres ver cómo actúa esto? La persona recibe una dirección divina, comienza algo nuevo, suelta el pasado, pero ella dice, después de todo lo que me hicieron. Ese es el grito de la culpa disfrazada. Es como si dijera, Dios, antes de sanarme, véngame. Pero Dios no negocia milagro con resentimiento. Él quiere transformar el dolor en testimonio, no en morada permanente. La realización exige un tipo de coraje que el victimismo aborrece, el coraje de asumir responsabilidad. Sí, fui herido, pero lo que hago con esto ahora es mi elección. Esta frase lo cambia todo. Quita el poder del pasado y lo pone en las manos del presente. Y cuando la persona hace esto, el cielo responde, porque deja de ser víctima y se convierte en protagonista de su propio milagro. La culpa es como arena movediza. Mientras más te debates en ella, más te hundes. Por eso, la única salida es parar, respirar y agarrarse a una verdad mayor que el sentimiento. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Eso es lo que rescata, eso es lo que reposiciona, y eso es lo que rompe la maldición del estancamiento. Un ejercicio práctico: escribe en una hoja todas las cosas por las cuales te sientes culpable. Después, en oración, rompe ese papel delante de Dios. Declara que aquello fue entregado. Haz esto siempre que sientas el peso de la culpa volviendo. Esta acción simple tiene un impacto poderoso. Lo espiritual responde a gestos concretos de fe, y la libertad comienza en el acto de dejar ir. La prosperidad no anda con la culpa, porque la culpa paraliza, desvaloriza, boicotea. Ella dice, no mereces. Y la persona cree, aunque Dios ya haya perdonado, ella continúa castigándose. Pero esa prisión es emocional, no espiritual. Y si es emocional, puede ser transformada con nueva mentalidad, nuevo lenguaje, nueva postura. Las palabras crean realidades, ¿recuerdas? Cuando alguien se ve como eterno sufridor, rechaza cualquier narrativa de victoria. Y eso es triste, porque aunque Dios envíe una bendición, será rechazada con argumentos como, eso no es para mí. El victimismo es una prisión con las llaves del lado de adentro. La persona puede salir, pero necesita elegir salir. Y ese es el inicio del verdadero milagro. Ahora, si llegaste hasta aquí, probablemente algo ya se está moviendo dentro de ti. Porque después de reconocer estos 4 canales, lo que viene es aún más transformador. La conciencia de que los milagros no son suerte, son activados. Y quien activa eres tú. Ahora que sabes cuáles son los 4 canales que impiden milagros, el odio, el miedo, el complejo de inferioridad y la culpa, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a solo escuchar y seguir la vida como si nada hubiera sido revelado? ¿O vas a tomar la decisión de cerrar esos canales espirituales y permitir que el Espíritu de Dios fluya libremente en ti? No sirve decir que crees si continúas alimentando pensamientos y comportamientos que contradicen la fe. El milagro está más cerca de lo que imaginas, pero no sucede donde hay desorden emocional y espiritual. Se manifiesta donde hay entrega, posicionamiento y coraje. Entonces cuéntame, ¿cuál de estos canales estaba más activo en ti? ¿En qué área de tu vida necesitas abrir espacio para que la prosperidad, las bendiciones y la realización entren de verdad? Comenta aquí abajo. Tus palabras también crean realidades. Declara aquí en los comentarios,
Yo elijo ser canal de milagro. Esto es más que una frase, es una llave espiritual. Es una forma de decirte a ti mismo, al mundo espiritual y a Dios, que estás dispuesto a dejar atrás lo que sea necesario para caminar según la voluntad del Señor. Voy a leer cada uno de esos comentarios y sabré quiénes son aquellos que, además de escuchar, decidieron actuar. Ahora te hago un llamado sincero. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y no solo por mí o por números, sino porque cada suscripción aquí es como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. Así son proyectos como este canal. Necesitan de tu cuidado, de tu apoyo, de tu participación activa. Cada like, cada comentario, cada compartir es leña en la hoguera espiritual que mantiene esta luz encendida. No pienses que es pequeño, no pienses que es insignificante. Lo que haces aquí es parte de la gran obra que Dios está realizando. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Eres parte de aquellos que mantienen esta antorcha levantada para que otros viajeros cansados encuentren el camino. Pero si aún no estás, reflexiona. ¿Por qué dejar para después aquello que puede bendecir vidas ahora? Y más, comparte este video, sé boca de Dios en la vida de otras personas. No guardes para ti lo que Dios te entregó hoy. Tal vez un simple compartir puede ser la señal que alguien venía suplicando en oración. Ahora respira profundo. Agradece el momento y permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, envuelva completamente tu ser. Que el Señor te bendiga, que te fortalezca para cada nueva decisión y que te conduzca con mano firme y corazón amoroso por el mejor camino que Él ya preparó. Hasta el próximo encuentro, donde nuevas verdades y revelaciones nos esperan, en el nombre de Jesús. Amén.